Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio de Michoacán. Esta mañana discutiremos sobre la relación entre la lógica y la computación. Y bueno, justamente discutiendo sobre este tema, me hace recordar un trabajo escrito en 1987 por el profesor Martin Davis, que escribió un trabajo sobre la influencia que tiene la lógica matemática, principalmente, en las ciencias de la computación. Él escribió este trabajo justamente para festejar el 50 aniversario del descubrimiento de la máquina universal de Turing, y él discute que cuando menos habría tres grandes áreas de influencia de la lógica en las ciencias computacionales. Habla sobre la sintaxis formal, sobre la lógica booleana, sobre los lenguajes de programación y la programación lógica. Pero para discutir sobre estos temas, esta mañana contamos con la presencia de los profesores, el doctor Javier Ríos Gómez, quien es delegado para el Estado de Michoacán de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Agradecemos mucho, doctor Javier, que nos acompañe esta mañana. Y el maestro Edgardo Olmedo Sotomayor, quien es coordinador de investigación del Instituto de Estudios Superiores de esta gira. Bienvenido, maestro Edgardo Olmedo Sotomayor. Entonces, tal vez podríamos iniciar la discusión haciéndonos una pregunta, maestro Edgardo, sobre cuál es la relación entonces entre la lógica y la computación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a todos por estar aquí atentos en estos temas. Pues es una pregunta muy interesante, pero muy compleja de contestar. Tendríamos que, para empezar, definir pensar cuál es nuestra concepción de lo que es la computación, porque podemos pensar que la computación se constriñe nada más al uso de máquinas para simular el pensamiento humano, o más bien de lo que se trata es de entender o captar la esencia de lo que es procesar información. Es decir, tendríamos que empezar a delimitar si la computación inicia con el uso de máquinas físicas para procesar información, hacer algún trabajo concreto, o tendríamos que remontarnos al estudio de la filosofía cuando el hombre se empieza a preguntar qué es pensar, ¿sí? Si desde ahí viene la idea de lo que es un cómputo, ¿sí? Como una manera de procesar automáticamente un resultado, ¿sí? Tendríamos que hacer esa distinción. ¿A qué le estamos llamando computación? Si es al modelo del procesamiento de la información o a la implementación en un sistema concreto físico, ¿sí? Habría que ver a qué es lo que nos estamos refiriendo. Desde el punto de vista filosófico, esto se pierde en los anales de la filosofía, ¿no? Desde las reflexiones de Aristóteles, ¿sí? Sobre el pensamiento correcto, hasta poder, un punto central creo yo, surge cuando Leibniz intenta hacer lo que llamaba un cálculo universal para poder, en todos los pensamientos, quería él codificarlos en un solo lenguaje, y ese lenguaje podría ser representado simbólicamente y operado a través de cálculos lógicos, secuenciales, en el cual cualquier disputa filosófica o de otro tipo podría ser simbolizada, ¿sí? Y después observar un proceso de deducción y a partir de ahí tener una certeza clara, ¿sí? Y entonces se acabarían, diría Leibniz, las disputas filosóficas, porque entonces ya tendríamos un método para dirimir cualquier disputa intelectual. Ese es uno de los primeros sueños que tuvo Leibniz sobre la automatización del pensamiento, que tiene mucho que ver con estas ideas que después son retomadas después de la Revolución Industrial y que devienen al hecho de los actuales ordenadores. Muchas gracias, maestro Edgardo. Doctor Javier, entonces, en esta relación
que nos comenta el maestro Edgardo Hernández Sotomayor sobre la lógica y la computación, ¿cuáles considera usted que son las principales influencias que tiene la lógica en el área de la computación? Gracias por la invitación y igual siempre será un placer aquí compartir con todos los que nos escuchan. Pues la forma, digamos que más adecuada que encontraron los científicos para realizar los dispositivos o crear esos aparatos para cálculos, para hacer todo el mundo de la computación, el ponerlos a funcionar, la forma en la que encontraron es crear demasiados circuitos lógicos. Todo ese mundo entero de la electrónica, toda esa parte que pone a funcionar los dispositivos, todo ese cómputo que realizan las máquinas, dentro, lo que es transparente al usuario, dentro de la computadora, pues hay un mundo ahí entero de electrónica, el cual está hecho por bastantes sistemas lógicos, y los cuales llevan lógica. Hay una disciplina pues dentro de la ciencia de la computación que es la lógica computacional, y que estudia y que te da el procesamiento, dirige el procesamiento de la información y estudia los métodos para los cuales hoy en día puedes desarrollar aplicaciones de cómputo basándote en la metodología para desarrollar un pensamiento lógico que sepa crear soluciones usando los sistemas de cómputo. Y dentro de esos sistemas de cómputo, esos sistemas lógicos que decimos llevan lógica secuencial, combinacional y bastante información ahí matemática. Entonces la principal relación es cuando se sientan los cimientos de los dispositivos. Después pues también con Turing. Alan Turing ahí crea los dispositivos de cómputo, pues quiso llamarle universales también, ¿no? Donde encontraba que una máquina pudiera hacer todos los cálculos. Y sienta las bases también para eso, ¿no? La lógica computacional, donde estudia ese pensamiento, como comentaba el maestro Edgardo, que siempre se ha querido simular, ¿no? en otros dispositivos o en algo material que quiere simular siempre el humano, pero para llegar a hacer todo eso, pues los sistemas lógicos en el mundo de la electrónica pues son bastante interesantes. Muchas gracias, doctor. Hablaba el doctor Javier Ríos sobre dos conceptos muy interesantes, ¿no? Por una parte hablaba sobre esta idea de los circuitos lógicos, que está muy ligado a la lógica booleana, pero también nos comentaba sobre la máquina de Turing. Profesor Edgardo, ¿qué es una máquina de Turing? ¿O en qué consiste esta idea de una máquina de Turing? Bueno, pues esa es una pregunta bastante compleja de contestar. Voy a tratar de hacerlo. El modelo de la máquina de Turing es importante porque es uno de los primeros modelos que surgen para tratar de retratar o de encontrar la esencia del pensamiento matemático, es decir, la idea esta de que tratar de ver cuáles son las tareas que efectivamente pueden ser ejecutadas con un algoritmo secuencial y en el cual se pudiera resolver cualquier problema. Entre paréntesis vamos a poner problema matemático, porque una de las cuestiones filosóficas que están subyacentes en esta idea de Turing es que él está hablando de problemas matemáticos, porque él piensa que cualquier problema en sí puede ser modelado a través de términos matemáticos. Entonces, ahí más bien lo que él trata de decir es encontrar los límites del pensamiento matemático, es decir, hasta dónde va a ser posible llegar pensando matemáticamente hablando, ¿sí? Ahora bien, eso quiere decir entonces que el modelo actual de computación, que es el que se basa generalmente en la máquina de Turing tradicional, es un modelo matemático para resolver problemas, que muchos filósofos lo toman también como un modelo matemático de la mente, es decir, la mente opera a nivel profundo, como operaría o como trabaja cotidianamente un matemático, es decir, a través de pasos secuenciales y poniendo reglas claras para el manejo de los símbolos con los que va a trabajar. Es primero, tiene un problema general, lo va a ir dividiendo en problemas más simples
eso lo va a codificar con un número finito de elementos, digamos así, con ceros y unos, que es básicamente la manera más sencilla que se ha tenido para trabajar lo que es la codificación de la información, porque puedes tener señal o no señal. Más fácil, más elemental que eso, más simple que eso no se puede. Y a partir de eso y de reglas fijas de escritura y de borrado, es como podemos obtener una máquina de Turing. Es decir, es tratar de imaginarse la implementación física del nivel más elemental de tratamiento de información, como lo haría una mente matemática perfecta, según Turing. Entonces, podríamos de alguna manera afirmar que cuando pensamos en cómo es que procesa nuestra mente la información, de alguna manera, nuestra mente trata de resolver automáticamente, hacer una resolución automática de problemas, y esto de alguna manera está ligado a un quehacer dentro del área de la computación, porque en la computación se programa, ¿verdad? Es posible pensar los problemas como un programa donde se puede a través de él llegar a una solución. ¿Cuál es la relación entonces, doctor Javier, entre los lenguajes de programación, la programación lógica en las ciencias de la computación? Para llegar a resolver algún problema usando la computadora que aporte soluciones pues ya sean complejos o tenemos que usar el pensamiento lógico. Un programa simplemente pues es una serie de instrucciones, funciones que realizan alguna tarea en común. Para realizar esas funciones, para desarrollar esos programas, pues bueno, existen los lenguajes de programación y las personas, bueno, comúnmente llamadas programadores, desarrolladores de software, quienes para poder llegar a usar esa área tienen que desarrollar un pensamiento lógico-matemático, en lo cual va implicado el uso, el desarrollo de algoritmos, y los algoritmos pues es una parte importante porque son simplemente una serie de pasos o procesos para llegar a la solución de un problema o para concluir un ejercicio de manera lógica. Entonces el hecho de decir de manera lógica implica que solamente llegues a la solución que se pide, que desarrolles la aplicación necesaria para crece el sistema. Y los lenguajes de programación, bueno, usan los términos lógicos, usan bastantes operadores, usan instrucciones de la lógica, con la lógica booleana, con la famosa instrucción sí, condicional y todas las estructuras de control que tienen. Entonces esa es la relación principal entre lógica con el desarrollo de aplicaciones con los lenguajes de programación. Toda la sintaxis que tiene que aprenderse el programador, toda la lógica que tiene que desarrollar, pues no es tan sencilla y es un tema muy interesante que desde temprana edad se puede desarrollar y tendríamos mejores desarrolladores o las empresas no les sufrirían tanto en el ámbito del software. Muchas gracias, doctor Javier. Profesor Edgardo, entonces, cuando pensamos que el programa puede ser un instrumento para la resolución de un problema matemático, tal vez como se lo expresaba, podríamos preguntarnos si es posible siempre construir un programa para dicho problema. Es decir, si siempre es posible encontrar la solución de un problema matemático a través de un programa computacional. Entonces hay una teoría, creo que le llaman teoría de la computabilidad, donde se puede estudiar tal vez la relación entre esta problemática que acabo de mencionar. No sé si usted nos podría comentar sobre esta relación entre el programa y el problema matemático. No, pues ese es uno de de las preguntas del $1.000.000, yo creo, pero bueno, hay solución óptima. Hay una relación que se puede ver a nivel inclusive profundo, porque en realidad la mayoría de los matemáticos durante su trabajo cotidiano es interesante ver que utilizan a veces como un híbrido entre una formalización, digamos, muy rígida, muy lógica, muy canónica,
y uso de heurísticas, uso de, inclusive mezclan lenguaje simbólico con lenguaje natural, y así trabajan la mayoría de ellos. Pero a partir de los trabajos de Turing y del advenimiento físico del ordenador, las computadoras mismas procesen y demuestren teoremas, cosa que antes solamente estaba habilitado para los humanos, ¿no? No se tenía la concepción de que una computadora pudiese hacer, digamos así entre comillas, matemáticas, ¿sí? Porque la matemática también tenía una cuestión de creatividad, es decir, ¿cómo le voy a hacer para llegar a B estando desde A? Tengo que construir un puente, un camino de sentencias que se vayan deduciendo de manera clara y evidente una detrás de otra hasta encontrar el camino a B, de A a B, y a esa ruta le llamamos la demostración, ¿sí? Deductiva, ¿sí? Ahora, se piensa que la computadora puede encontrar esos caminos. Ahora, como dice el doctor, ¿quién me garantiza que ese camino sea el óptimo? O siquiera que haya un camino, ¿sí? Ahí es la tradición de que hay problemas irresolubles o indecidibles, ¿sí? En el sentido de que no puedo encontrar un camino que me lleve de la proposición A a la proposición B, pero tampoco encuentro una razón para decir que no debe de haber camino. No encuentro un contraejemplo. Entonces, ahí está la pregunta en el aire. ¿Qué nos puede dar la computadora? Nos puede ayudar a trabajar con esa incertidumbre. Ahora hay nuevas teorías que empiezan a casar lo que es la lógica matemática tradicional con la teoría de la información, por ejemplo, para entonces sí hablar del sistema matemático como un todo, ya no solamente la sintaxis o la semántica, sino un todo integrado y hacia un objetivo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero seguir desarrollando matemática, es decir, no me basta comprobar los teoremas que ya están, sino generar nuevos teoremas y que eso se vaya haciendo de una manera automática también, para que poder hablar inclusive de un pensamiento matemático creativo desde la ciencia de la computación. Y eso a veces le llaman también la matemática experimental, es decir, abrirse a una nueva manera de pensar la matemática que vaya a potencializar su campo de aplicación hacia la vida cotidiana, por ejemplo. Muchas gracias, profesor Edgardo Olmedo Sotomayor. Para concluir, doctor Javier Ríos, entonces, ¿cuál es el papel que juega la lógica en la computación? Es decir, un estudiante que estudia ciencias computacionales requiere conocimiento, requiere desarrollar habilidades lógicas. Sí, por supuesto. O sea, el uso para crear soluciones computacionales no hay más que tener desarrollado tu pensamiento lógico, tu pensamiento lógico matemático. Y hay una caracterización que se ha hecho a esa área, ¿no? Tienes que tener desarrollado un pensamiento algorítmico adecuado para crear soluciones, pues digamos, a veces decimos óptima, ¿no? Donde encuentras finalmente, resuelves la mayoría de casos de prueba a los que es sometida tu solución en el software que realizas. Como decía, vemos lo que es el internet, los programas, todo eso es transparente al usuario, pero lo que hay detrás de ello hay un pensamiento lógico muy interesante que han usado los científicos para desarrollar todo ese mundo. Perfecto, pues profesor... Nada más para concluir, se me viene a la mente una frase de un gran teórico de la computación que dice que lo que para la física del siglo XVII, siglo XVIII fue el cálculo de Newton y de Leibniz, el cálculo diferencial, va a ser para la computación del siglo XXI la lógica. Es decir, es fundamental, digamos, que entre más y mejor lógica conozcamos, más y mejor computación podemos tener. Muchas gracias. Pues agradecemos de antemano al profesor Edgardo Olmedo Sotomayor, al profesor
Javier Ríos Gómez, y a usted que nos ve. Voces de cambio. De cambio.